Hola, saludos, buenas noches de Javier de Miguel, en este espacio al que volvemos después de un verano complicado, difícil, asfixiante en lo climatológico, para entablar un poquito de debate sobre lo que está ocurriendo en el fútbol español en estas últimas fechas, porque desde luego a veces parece que más bien un deporte se ha convertido en una batalla económica, una batalla de intereses, en un conflicto constante, polémicas y más polémicas, dificultades, demasiados ríos de tinta, demasiado micrófono. Parece que se ha perdido la esencia de lo que fue el fútbol de antaño, de ayer, de los años 80, de los años 90. Todo es dinero, todo es conflicto, todo es interés, todo es merchandising. Hemos convertido este deporte en una especie de circo, en una especie de Hollywood disfrazado, que a mí personalmente no me gusta nada. Hace unos minutos ha surgido la noticia de la suspensión por parte de la promotora del partido de la Supercopa entre el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona por la polémica suscitada en las últimas fechas y por las protestas de muchos clubes y de algunos jugadores. La verdad es que entiendo perfectamente, lo entiendo porque la situación era absolutamente increíble. Llevar a dos equipos a jugar la Supercopa a un país, digamos, que tiene poca tradición futbolística, teniendo aquí muchos estadios y mucha capacidad para poder llevar a cabo para poder disputar este título, a mí me parecía realmente hacerlo ridículo. Pero bueno, es lo que hay. Por fin alguien ha puesto un poco de sentido común y desde luego espero que el señor Tebas para futuras ocasiones pues deje ya de creerse el amo de todo el fútbol español, en el dirigente soberbio y prepotente, y lo siento, lo tengo que decir porque desde luego parece que todo el deporte se ha convertido en algo de su propiedad cuando no es así. Actúa sin consenso de muchos clubes, ha enfrentado a varios de ellos. El control económico sirve para unos, pero para otros no. Y la verdad es que a mí es un personaje que, lo siento, pero me molesta bastante. No entiendo ni esas censuras absurdas a los medios de comunicación cuando están trabajando en un partido de fútbol, y es difícil comprender algo de lo que hace y muchas de las declaraciones que realiza en diversos medios, sin cortarse ni un pelo, sin complejos, sin pensar realmente lo que está diciendo. Pero bueno, es lo que tenemos en el fútbol patrio, y espero que a no tardar mucho este señor pues no continúe al frente de la Liga de Fútbol Profesional, porque para mí es un auténtico disparate. Por otra parte, quiero entablar un pequeño debate sobre lo que es el fútbol actual y el fútbol pasado. Creo que realmente este deporte, tal como está planteado, con el dinero que proporcionan los medios de comunicación, con el dinero que se está moviendo, va camino de ser un juguete roto, va camino de explosionar, y no de manera positiva, porque hay una especie de alejamiento de una gran parte de la afición a otros deportes, a otras categorías, porque la situación es insostenible. Si uno intenta comprar cualquier paquete televisivo de estos que están poniendo a la venta las grandes empresas, la verdad es que se tiene que gastar una pasta para poder ver el fútbol en la mayoría de los casos, y la mayoría de las personas no tienen o no pueden o consideran que es excesivamente caro. El problema llegará cuando muchas personas decidan que ya no pueden gastarse ese dinero, la afición vaya disminuyendo, los ingresos vayan disminuyendo, las televisiones hagan ofertas a la baja y tengamos que volver a épocas pasadas que seguramente van a ser mucho más positivas que en las que estamos actualmente. Es lo que hay, porque el alejamiento es evidente. Para ver un partido, las personas que no pueden verlo, digamos, en casa, o que no pueden pagar esos paquetes televisivos, tienen que irse al bar, pasar 2 horas allí, consumir también, y bueno, si eres de un equipo, digamos, pues medio, bajo, que no es el Real Madrid, Barcelona o los grandes del fútbol español, realmente para ver un partido es complicado. Y hay que decirlo ya sin complejos, hay que decirlo ya sin tener miedo a expresar realmente en lo que se ha convertido el fútbol español. Para mí se ha convertido en una mentira.
Incluso a nivel futbolístico, uno repasa partidos de los años 80, 90, incluso primeros de los 2000, y eran mucho más vistosos de lo que son en la actualidad. Yo tengo esa afición, ver partidos antiguos, ver partidos de la liga, bueno, pues con esos campos entrañables, con el esfuerzo de los jugadores, muchas veces en campos embarrados, con agua, con tacos de aluminio absolutamente afilados, con contacto físico, con los fondos de pie, ese sabor añejo, ese sabor de tradición, ese sabor clásico que tenía el fútbol, que ahora se ha perdido. Todo es muy bonito, es cierto, los campos son tan bonitos que parecen todos iguales, el césped en el 90% de las ocasiones está perfecto, pero llega el momento en que parece que se está jugando en el mismo campo, porque todos son prácticamente iguales. Por eso echo de menos aquel fútbol, por eso veo partidos de aquellos años, por eso veo a futbolistas que aguantaban tarascadas, se levantaban sin una mínima protesta, se daban la mano con el compañero, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones se puede comprobar fácilmente, y se seguía jugando. Arbitrajes mucho más bueno, pues de sentido común que los que hay actualmente, y menos polémicas, también las había, es verdad, también había escándalos. Yo recuerdo a los Andújar Oliver, a los Sánchez Arminio, como no, al Ínclito Negreira, pero en general los arbitrajes eran bueno, pues mucho más sensatos que los que hay ahora. Y si hablamos de calidad, hay que ver en qué campo se jugaba. Fue la época del fútbol más difícil, y si no, que le pregunten a Maradona, que prácticamente tenía que ir dando saltos para que no le cazaran una y otra vez. Era un fútbol dificilísimo, durísimo, con un mérito tremendo, y ahora cualquier cosita es una lesión, es un problema, es un médico, y hay que recordar las palabras de Pachi Salinas cuando decía que él había llegado a disimular lesiones para poder jugar al domingo siguiente. Ese es el fútbol de antaño, que creo que se está perdiendo la esencia y que nos estamos perdiendo en una especie de convertir a los protagonistas en actores de Hollywood, con el famoso Balón de Oro, que a mí desde luego me estomaga, lo siento, lo tengo que decir, me parece una farsa, me parece que le queremos dar un glamour a un deporte que no tenía que ser tan glamuroso, ni muchísimo menos. Creo que estamos convirtiendo a chavales de 17 años en millonarios caprichosos, con sus fiestas, sus tonterías, sus protestas en el campo, sus provocaciones, sus declaraciones. Bueno, eso era difícil verlo en otra época. Por eso considero que nada que ver el fútbol pasado con el fútbol actual. Por eso recomiendo a la gente que le gusta de verdad este deporte que se eche un vistazo a muchos partidos de YouTube, que son una auténtica delicia, así como muchos reportajes donde se puede disfrutar realmente de lo que era el fútbol. Es cierto que hay imágenes que no son tan buenas como las de ahora, pero en la mayor parte de las ocasiones se puede ver fútbol de manera distinta, y se puede, desde luego, paladear aquellos jugadores míticos. Luego, desgraciadamente, no conseguimos bueno, pues tener una selección que consiguiera títulos internacionales, salvo aquella Eurocopa de Francia del 84 y los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde sí conseguimos méritos. Pero desde luego bueno, a mí me gusta ver en aquellos equipos a 9 jugadores españoles, 2 extranjeros de altísimo nivel, equipos contando con la cantera porque no tenían más, aquellos famosos equipos de Euskadi, aquella Real Sociedad, aquel Atleti, aquel Madrid de la Quinta de los García, aquel Barcelona batallador, aquellos duelos en los derbis, Real Madrid Atlético de Madrid, los clásicos, los Sporting Oviedo, todo eso se está perdiendo y se está mercantilizando de una manera que la verdad es que el fútbol se está volviendo un poquito insoportable. De hecho, mucha gente se está refugiando en categorías inferiores para poder disfrutar de este deporte. Bueno, es lo que hay. Yo ahí dejo el debate. Hay personas que me discuten que el fútbol actual era mucho mejor que el de antaño. Yo pienso de una manera diferente. Pero bueno, ahí queda para quien bueno, pues quiera debatir sobre este tema con calma, con tranquilidad, pero vuelvo a repetir, nada que ver el fútbol actual en lo que se ha convertido, y la verdad es que me da pena. Pero sí es cierto que lo que más me molesta es lo de bueno, hacer jugadores de 17, 16, 18 años absolutamente millonarios, absolutamente endiosados. Bueno,
pues creo que no es positivo y que la cantera se debe trabajar de otra manera. Bueno, ahí queda mi opinión, nada más. Espero les haya gustado y bueno, pues a los poquitos que nos siguen, pues que echen un vistazo a aquel deporte, que parecen deportes distintos, también es verdad, aunque sea fútbol, pero ahí está. Nada más. Muchas gracias, nos seguimos viendo. Hasta luego.